lo dijo en la primera hora. Hablemos justamente de transporte, hablemos de obras públicas. El señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, visita nuestra mesa de trabajo. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio. Muy bien, buenos días. Gracias. Ministro, la última vez que yo le entrevisté, que fue además telemático, lo hice en su condición de ministro de Vivienda. Hoy lo hago como ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo encontró el ministerio? Y aquí le voy a consultar lo siguiente. Hubo una suerte de controversia generada a partir de un tuit que luego borró su predecesor, el exministro Marcelo Cabrera, que hablaba de que Finanzas no le asignaba recursos. Esto ha generado evidentemente una discusión sobre si efectivamente hay o no recursos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para ejecutar, o es un problema de ejecución, es un problema de gestión, ministro. A ver, Fabricio, yo creo que los ecuatorianos nos merecemos siempre la verdad y transparencia sobre todo. Ciertamente hay ciertos procesos que se tienen que seguir para que Finanzas apruebe techo presupuestario, desembolso, dictámenes de prioridad de ciertos proyectos y estos pasen a una fase de ejecución. Aquí lo que hay que decirle a los ecuatorianos es que el presupuesto del ministerio ha estado ahí siempre. Y hace 3 semanas que yo asumí esta cartera de Estado, estaba en 337 millones. Hoy, porque el techo es variable y se van incrementando unas obras y vamos moviendo un poco dinámico por la complejidad de la cartera, está en 363 millones de dólares el techo presupuestario. Y si de eso nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuánto de eso tenemos contratado? ¿Cuánto de eso tenemos en dinero, en manos de contratistas, en obra pública? En este momento tenemos alrededor de 134 millones de dólares de esos 363 que efectivamente están en contratos ya cerrados. O sea, hablamos de la mitad más o menos. No tanto, un poquito menos de la mitad, pero 134 millones de los 363, y de estos 134 millones de dólares en contratos, 96 millones de dólares ya están en manos de contratistas, es decir, en obra pública siendo generada en el país. Ahora, ¿qué pasa con el resto del dinero? Efectivamente, ¿no? Se ha tenido que trabajar yo lo tomo esto como área de oportunidad, Fabricio, ¿no? Se ha tenido que trabajar en acelerar los estudios, los proyectos, en formatear estos proyectos de manera de que puedan ser presentados tanto a Planifica Ecuador como al Ministerio de Finanzas para recibir los recursos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en las últimas 3 semanas. No es que eso no se ha hecho en el pasado. Yo creo que aquí entra un poco una dosis de sentido de urgencia hacia los funcionarios públicos, quizás una reestructuración que estamos haciendo dentro del ministerio también para que estos procesos sean más ágiles. Y te comento cómo funciona, ¿no? En este momento los proyectos son generados por las diferentes oficinas distritales, los estudios también, y las coordinaciones zonales consolidan estos proyectos y a veces apoyan o no en temas de estudio porque tienen mayores capacidades. Cuando tú tienes cuellos de botella y los proyectos simplemente no fluyen. Entonces el techo presupuestario existe, la plata existe, pero si yo no presento un proyecto de manera apropiada, pues Finanzas va a decir, espérese, yo no lo voy a financiar. Claro, por eso yo le preguntaba si es un problema de plata o es un problema de gestión y de ejecución. Yo soy enfático, no es un problema de plata, ha sido un problema de coordinación, yo creo, sobre todo, y de priorización de proyectos, ¿no? Entonces, las últimas 3 semanas que hemos hecho es priorizar estos proyectos, priorizar lo que se puede ejecutar este año, porque el interés es coger estos dineros y ponerlos a circular y a reactivar la economía y a generar empleo. Aquí la clave es cómo genero más empleo con la obra pública, ¿no? Y en ese sentido ya hemos tomado nosotros las diferentes acciones y decisiones para que estos dineros pues salgan de manera inmediata a convertirse en obra pública, en beneficio de los ecuatorianos y en la generación de empleo y reactivación económica. Ministro, cuando usted asumió esta cartera de Estado, dijo que llegaría al ministerio a refundar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué significa esto y qué implica? A mí me encantan estos desafíos, Belkis. Quizás se tiene que refundar desde el punto de vista de agilidad, ¿no? En la función pública. A mí me encantaría ver una función pública eficiente.
Yo creo que se puede hacer y no creo que estoy siendo utópico. Yo creo que todos los ecuatorianos siempre hemos pensado en que las instituciones públicas podrían tener un mejor nivel de eficiencia y de eficacia. Y de entrada, en las últimas 3 semanas, a mí lo que me encanta es armar un plan con la gente, ¿no? Determinar objetivos que tienen que ver con la eficacia de la función pública y después, obviamente, la eficiencia, ¿no? Es decir, cómo llego a ese objetivo utilizando la mínima cantidad de recursos de la manera más transparente. Y esto no es una receta, esto es un cambio cultural. Y ese cambio cultural se ejerce a través de un liderazgo asertivo, positivo, y que hay que, como efecto cascada, los ecuatorianos tienen que entender de que nosotros en el ministerio estamos tratando de que los funcionarios se conviertan en líderes que puedan liderar procesos y que puedan generar obra pública eficiente. ¿Cuál es la prioridad en este momento en cuanto a generación de obra pública, ministro Herrera? 363 millones de dólares en la calle antes del 15 de diciembre de este año, con flujos mensuales, con proyectos priorizados, con seguimiento sobre cada uno de estos proyectos. Básicamente es eso, esa es la prioridad en obra pública. El plan está armado, lo tengo desde el día de ayer ya completamente listo, priorizado en proyectos, todos los proyectos uno a uno revisados. Y de esta manera podemos hacer el seguimiento oportuno, ¿no? Esa es la meta, eso es lo que nos hemos propuesto. Y obviamente dentro de este presupuesto de 363, te voy a dar ciertos detalles aquí. Por ejemplo, tengo 47 proyectos que suman 193 millones de dólares. 13 obras de reconstrucción de Manabí, que son arrastres, es decir, obras que se tienen que terminar por un monto total de 69.5 millones. ¿Ahí está la manta coliza o no? Perdón, Ahí ya está la manta coliza ya sí, está aquí dentro, pero ya se emitió pues el cheque de 4 millones de dólares para las obras iniciales que se le dio al gobierno autónomo centralizado de la ciudad de Manta. De ahí la manta coliza, para su reparación total, va a ser incorporada dentro del anillo vial o dentro del paquete, diríamos así, de un proyecto emblemático que tenemos que sacarlo a concesión, que es la vía Manta Quevedo. Y la vía Manta Quevedo... O sea, que va por Pichincha. Correcto. Por el cantón Pichincha, por si acaso. Hay un cantón en Manaví que se llama Pichincha. Es correcto, Pichincha, en Empalme. Entonces, esta vía es muy importante porque lo que haría es conectar el agro del país, el centro del país, el agro, hacia una salida hacia el mar, o sea, el puerto, ¿no? Y hacia Manta como una ciudad transformadora y agregadora de valor para el producto agrícola, ¿no? Entonces, muy importante conectar hacia el centro, ¿no? del país. Movilizaría muchísima carga a través del puerto y potenciaría muchísimas actividades económicas y el empleo. Entonces, ahí tenemos estos 13 proyectos. Además, hay 7 obras en la reconstrucción que queremos contratar por 53.8 millones de dólares. Estas son obras que se pueden contratar porque ya los estudios están hechos. Es decir, todo lo que le estoy diciendo son números o son montos que se pueden desembolsar en este año, en los próximos meses, hasta el 15 de diciembre. O sea, esa es la tarea, ¿no? Si en este momento pensamos en priorizar un proyecto que por ABC motivos, en estudios, en contratación pública y los procesos, no voy a poder o no vamos a poder desembolsar estos dineros hasta diciembre, entonces mi techo presupuestario no lo utilizo. Y ahí entramos en estos problemas de baja ejecución presupuestaria. Entonces, la priorización de proyectos, ¿no? Y esto no lo hago yo, lo hacemos en conjunto, analizando las necesidades que tienen los ecuatorianos en las diferentes provincias, ¿no? Entonces, aquí están todas estas vías. Me hablabas de la Quinindé Esmeraldas, la Cuenca Molleturo, y las intervenciones que se están realizando, ¿no? Sobre el tema de Quinindé Esmeraldas, sé que me regale algo. Yo, cuando fui reportero hace algunos años, yo me acuerdo, no recuerdo el año exactamente, pero fue un recorrido con el entonces presidente de la República. Llegamos a la parroquia La Unión y le presentaron un proyecto, ¿ya? Para poder reconstruir la carretera Quinindé Esmeraldas, que son 90 kilómetros que están destruidos. Y claro, la idea en ese momento que surgió de parte del presidente de la República era que había que generar un nuevo trazado para la Quinindé Esmeraldas. Yo no sé si eso se ha pensado o la idea sería reconstituir la actual carretera Quinindé Esmeraldas, ministro. Esta es una vía, me parece importantísima a mí y que debería entrar en algún momento en algún proyecto de concesiones. Para mí la obra pública, por mucho que la querramos hacer eficiente,
Si el sector privado la hace, siempre se hace a mitad de precio y quizás 2 o 3 veces más rápido que lo que le haría la parte privada. Y se puede mantener, ¿ok? En este momento la red vial del país, que tiene aproximadamente 10.256 kilómetros de extensión, está la red vial estatal, ¿no? Tenemos un 17.3% de esta red vial estatal concesionada o delegada. Y aquí tenemos 5 concesionarios privados y 5 concesionarios que son gobiernos autónomos centralizados, sobre todo provinciales, ¿no? Por ejemplo, la vía Loa-Santo Domingo, ¿ok? Esta bajada de la cordillera. Esta es una vía que está delegada al gobierno autónomo centralizado de Pichincha, por ejemplo, ¿no? Y a su vez este gobierno autónomo tiene ahí un contrato con la empresa Hidalgo. Entonces, la competencia la tienen ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que supervisar que esos trabajos también se hagan porque no los hacemos de manera directa, ¿no? Igual el tramo Unión del Chuachi y Santo Domingo, en cambio, es de la competencia de la prefectura de Santo Domingo, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, así tenemos 5 en el país y yo he prometido revisar estas concesiones, estas delegaciones, sobre todo para asegurarme de que la obra pública y los compromisos que se hayan adquirido en el pasado pues se cumplan, ¿no? Esto en beneficio de los ecuatorianos, ¿no? Y de ahí, obviamente, tenemos como plan nacional los próximos 3 años subir desde el 17.3% hasta un 40% de la red vial concesionada en el país bajo procesos de licitación pública absolutamente transparentes. Y en esto estamos trabajando con la Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas, especialmente con Roberto Salas, para nosotros poder armar los esquemas y los procesos de manera que sean, primero, transparentes, pero además muy eficientes. Mira, te voy a contar un caso aquí. En Colombia, las concesiones viales están en algo que se llama 4G, es decir, la 4ª generación de concesiones viales. ¿Cuáles han sido las otras 3? Pues simplemente lecciones y aprendizajes de proyectos que han sido fallidos, muchos de ellos. Entonces, cada vez que ellos van aprendiendo, dicen, bueno, voy a hacer la 3ª o la 4ª generación de concesiones viales. Y estamos aprendiendo mucho de esa experiencia que quizás es la que más se asemeja a nuestra realidad, así como de lo que hemos visto en otros países, para poder nosotros generar esos términos de referencia y esas estrategias y modelos de gestión, de manera que cuando se haga una concesión vial, realmente cumpla el propósito para lo cual se ha hecho, ¿no? Y no tener que nosotros pasar una curva de aprendizaje muy larga, sino aprender de las experiencias de otros, ¿no? Y por eso estamos tomando todos los pasos para que estas concesiones o estos procesos sean, primero, transparentes, y segundo, muy bien gestionados, de manera que cuando tengamos un contrato de concesión, es un contrato casi inviolable, ¿no es cierto? Algo que realmente vaya a funcionar. Y en ese sentido, los ecuatorianos tendremos pues un buen producto, inversiones en carreteras, ¿no? Y el mantenimiento adecuado a un costo módico, ajustado al mercado y a nuestra realidad, pero en todo caso tendríamos la vialidad óptima para poder desarrollarnos de manera productiva. Ministro, le traslado una inquietud que nos llega por parte de uno de nuestros oyentes. Nos dicen, ¿cómo va a fortalecer la institucionalidad e impulsar los proyectos ante la salida de cerca de 500 técnicos en diciembre de 2021 en Matriz y Zonales? Tengo un dato un poco contrario a ese comentario. Tengo un dato de la inclusión de 160 técnicos en los meses anteriores. El personal, yo cuando ingreso a un ministerio como este, y cuando hice mi vivienda incluso, no hago lo que normalmente se hace, que es remover un poco de personas y poner gente, ¿no? Esa no es mi prioridad de entrada. Yo primero analizo la estructura del ministerio, los objetivos, los planes, y los recursos con los cuales cuenta, y después se toman decisiones acertadas al respecto. Sí entiendo de que tenemos cierta falencia sobre especialmente temas de estudios y de técnicos en las diferentes zonales para poder nosotros, sí hay un déficit para poder nosotros generar la cantidad de proyectos que se necesitan, ¿ok? Pero esto es a priori, obviamente, ¿no? Yo primero tengo que medir esos temas para poder tomar una decisión acertada. Nunca tomo decisiones si yo no he medido o he controlado un proceso primero, ¿no? Primero mido, controlo y después gerencio o tomo las decisiones que se tengan que tomarse.
una metodología sencilla de trabajo. El sector privado se lo hace, ¿por qué no hacerlo en el sector público, no? De manera que yo pueda tomar decisiones en conjunto con el equipo que sean en beneficio del ciudadano. No son decisiones políticas, son muy pragmáticas. Me caracterizo por eso y trato de emplearlo en la mayor cantidad de procesos y de gestiones que hago, ¿no? Ministro Herrera, ¿hay una cuantificación de cuántas carreteras podrían ser concesionadas al sector privado? Y no sé si la concesión sería similar, o esto que le denominan alianza público-privada, sería similar a lo que, por ejemplo, tenemos con Panavial en la Panamericana Norte, desde Carchi hasta Chimborazo. Sí, claro. Sí, Panavial es un caso especial. Creo que la primera concesión que se hizo en el país en el año 96, ¿no? Y ha tenido diferentes renegociaciones y adhesiones también de tramos viales durante muchísimos años. Nosotros tenemos por lo menos 17 proyectos de diferentes vías. No todos quizás vayan a ser concesionados porque quizás no todos son rentables por el tráfico, ¿no? Depende de los estudios, ¿no? Para el próximo año lo que sí tenemos es, a priori, el tramo de la Loja Catamayo, que ya tiene estudios por parte de la iniciativa privada, y tenemos también en mente la Manta Quevedo y la Montecristi, la cadena. ¿Y por qué esta? ¿No? Son dos de Manaví, han de pensar que el ministro Manavita prioriza esas, ¿no? Bueno, pero entonces es Manavita. Siempre el tema es que tenemos estudios ya preparados, ¿no? Y hay y con esto podremos avanzar mucho más rápido. Eso no significa que estamos viendo otras vías que vienen o por iniciativa privada, es decir, que constructores, desarrolladores dicen, vea, aquí tiene usted los estudios sobre esta vía, y podría hacerse un esquema de alianza público-privada, o estudios que nosotros vayamos a hacer sobre vías que consideramos prioritarias, ¿no? El presidente de la República está convencido de que la vialidad pues genera empleos, no es solamente para vehículos, ¿no? Cuando hablamos de vías, debemos hablar de movilidad humana, de movilidad de productos, movilidad de recursos de trabajo, de generación de empleo, y el presidente de la República tiene muy claro eso, de que lo que los ecuatorianos necesitamos, y desde ese punto de vista él nos ha puesto la tarea de buscar los mejores esquemas para poder concluir estos proyectos, ¿no? Tanto la Guayaquil-Quito, la Guayaquil-Cuenca, sobre todo la Guayaquil-Machala, que en 3 tramos está ahora concesionada a diferentes empresas, tanto públicas como privadas, y que hay ciertos problemas que vamos a tener que resolver. Entonces, cada uno tiene una complejidad y cada una de estas concesiones va a tener que ser analizada, va a tener que ser mejorada. ¿Han pensado algo sobre el tramo, ministro, el tramo de Colta hasta Cumandá? Es esta parte que enlaza la provincia de Chimborazo con Guayas. Yo le cuento algo, yo siempre voy a Guayaquil, pero yo dejé de usar esa carretera. Yo ahora me voy por la de Guaranda, que es menos tráfico y está muchísimo mejor, pero el tramo de Colta hasta Cumandá está destruido. Dentro de los 47 proyectos, sí, tengo este proyecto de Colta Cumandá como uno de los prioritarios. Lo estoy buscando aquí para ver el monto asignado, pero ayer me acuerdo haberlo visto ahí. Nuevamente, cada uno de estos tramos de conectividad especial que unen ciudades o que en este momento tiene separadas las ciudades. Por ejemplo, el Quito-Lago Agrio, ¿no? Tenemos un grave problema ahí por la erosión regresiva del río Coca en el sitio del San Luis, del San Luis hasta el otro lado, hasta Reventador. Ahí estamos haciendo la intervención de una vía alterna de 11 kilómetros, que en este momento la va a construir con dinero de Petroecuador. Y obviamente estuvo parado eso unos meses. Se necesitaba un permiso ambiental, 3-4 cosas administrativas realmente, y ya tengo ahí el equipo trabajando para destrabar eso. Creo que el día de hoy hace el levantamiento de la suspensión ambiental, pero los trabajos se están realizando, vienen de lado y lado, 1 kilómetro desde el lado de San Luis,
casi 400 metros de lado desde el reventador, abriendo trocha y haciendo los estudios necesarios para esta vía alterna. Muy importante esta vía. El cronograma estaría entre 8 y 10 meses hacerla, pero cada vez que demoramos una semana más, es una semana más que estas dos ciudades no van a estar conectadas y que las personas tienen que hacer la vuelta por otro lado. Entonces, estas son prioridades y emergencias que tenemos que nosotros priorizar y estar atentos y mover a nuestra gente para que lo haga, ¿no? Ciertamente gestión, supervisión, pero sobre todo yo creo que voluntad de hacer las cosas bien y de trabajar, ¿no? Y también dicen que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y hay que estar en territorio y yo ya terminé mi parte administrativa. La próxima semana ya salgo para Manaví, salgo para Machala, a dar unos recorridos y a verificar personalmente de que las obras y que los trabajos vayan cumpliéndose. Brevemente, ministro, además de estos tramos que acaba de hacer referencia, en general, el estado de vías en la Amazonía, que también es parte de la preocupación de los ciudadanos. ¿Sobre eso qué? La Amazonía, nosotros tenemos recibido 17 proyectos de las 6 provincias de la Amazonía. Yo ya me he reunido con el presidente Conga, con el presidente del Comaga, hoy día estoy recibiendo en la tarde al presidente de AME, a Franklin Galarza, en la oficina para conversar de estos temas y priorizar ciertos proyectos que son muy, muy importantes. Para nosotros, para el presidente Guillermo Lasso, la Amazonía, la Sierra Centro, es muy, muy importante. Y ahí hay unos compromisos presidenciales, ¿cierto? De estos proyectos ya están incluidos dentro de nuestro plan de este año. Uno de ellos es el eje vial, cuarto eje que vamos a firmar con el prefecto Clever Jiménez de Morono Santiago. Esto le he prometido a él que lo vamos a firmar antes del 15 de agosto, el convenio específico para poder hacer la transferencia de alrededor de, parece que son 16 millones de dólares para esta vía, que es la fase número 2. Entonces, estamos trabajando con ellos de manera articulada y sobre todo con la predisposición de que cuando acordemos los trabajos que se hagan, se cumplan. Esa es otra cosa, ¿no? Uno puede ir y hacer convenios y prometer alguna cosa para no cumplirla. Yo no me caracterizo por eso. Si tenemos dentro del presupuesto este año lo podemos hacer, yo soy muy consciente y digo, señores, lo vamos a hacer. Si por ABC motivos tenemos que programarlo y empezar estudios y programar actividades para el próximo año, pues ya nos sirve para preparar nuestro presupuesto del próximo año y poder realizar estas obras, ¿no? Siempre priorizando conectividad entre ciudades, como les acabo de decir, la movilidad humana, que es lo que más beneficia, y sobre todo costos y eficiencia en la ejecución de la obra. Ministro, y para terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad de que usted nos visite, además espero que sea esta la primera y no la última, que nos visite Darío Herrera, pero acá me pasan una pregunta, me dicen, también es una competencia de su cartera de Estado los temas de seguridad vial, por eso es Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no solo Obras Públicas. Y me piden que le pregunte qué tipo de acciones está en el radar para tratar de ir disminuyendo los siniestros de tránsito que siguen siendo la primera causa de muerte en el Ecuador. Ministro Herrera. Es correcto, sí. La prioridad en estas últimas semanas, con mucha sinceridad, ha sido la obra pública, la reactivación y la gestión de la obra pública. Ya estoy terminando eso. De paso, ya se ha nombrado un nuevo director ejecutivo para la Agencia Nacional de Tránsito, el señor Ernesto Polit, que fue posesionado en estos últimos días. Y voy a tener reuniones de trabajo con él para ver 2 o 3 cosas básicas, ¿no? Uno de los objetivos es, sobre todo, bajar la siniestralidad, ¿no? De accidentes a nivel de país. Y la segunda, que yo creo que es muy importante también, es mejorar la calidad del servicio, sobre todo en la simplificación de trámites y la digitalización de los procesos de ANT, sobre todo para la emisión de licencias y de matrículas. Yo creo que es algo que todos los ecuatorianos queremos, ¿no? Que sea un servicio muy ágil. Entonces ahí tenemos unos ciertos desafíos, ¿no? ANT. En el orden iré trabajando en obra pública, poniéndola en marcha, creando los equipos, después temas de concesiones, ANT, Comisión de Tránsito y obviamente los puertos, ¿no? Que es algo que llegará en su momento. Yo creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad, hay un buen equipo, vamos a medir a la gente en sus labores, en sus
en sus acciones cotidianas. Me encanta controlar procesos de manera de que cuando nos fijamos objetivos y hay una hoja de ruta marcada, esta hoja de ruta se tiene que cumplir. Y yo creo que eso es lo que los ecuatorianos esperan, ¿no? Eficiencia en la obra pública y que repercute en el beneficio de los ecuatorianos, ¿no? Vías limpias, vías mantenidas, con mantenimiento preventivo, por ejemplo, vías señalizadas, son vías que permiten un tránsito más adecuado y minimiza accidentes. Entonces, hacia allá debemos caminar. Correcto, ministro, gracias por el tiempo. No, a la orden. Muchísimas gracias, Fabricio y Belkis. Muchas gracias. Gracias. A Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, conversando acá en A Primera Hora, fue posesionado hace un mes, más o menos, y nos ha visitado acá para hacer una primera valoración de su gestión al frente de esta cartera que es tan compleja, ¿no? Yo le decía al ministro antes de empezar la entrevista, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es un monstruo, es una cosa enorme, y claro, hay mucha expectativa por lo que se puede hacer, sobre todo en materia de obra pública.